la página de Scikit-Learn, que es bastante útil. O sea, hay algunas tienes que prefiero usarlas en Scikit-Learn que en Keras. Es más general Scikit-Learn, pero está igual como acá más alto nivel, ¿no? No te permite tantos cambios a detalle como en Keras. Y lo que le decía es que aquí incluyen muchos más algoritmos y no están enfocados en redes neuronales. Tienen algunas redes neuronales, pero la muy básica, ¿no? Ahora, para la cuestión de clustering, eh, eh, fíjense, acá hay tiene que 2, 4, 6, 8, 11 11 tipos de algoritmos diferentes. Pero está este spectral clustering que les comentaba, que es muy bueno cuando los datos están estructurados a manera de red, como grafo. Tiene spectral clustering, K-medias, ¿no? Y tiene esta mezcla de gaussianas, que es la que les explicaba hace un ratito, ¿no? Entonces, aquí en cada renglón ven los diferentes tipos de datos y cuál funciona mejor, ¿no? De acuerdo al algoritmo. Entonces, para clustering, sí está súper bien, la verdad, utilizar Scikit-Learn, las algoritmos de Scikit-Learn. Entonces, eh, bueno, igual les decía, hay otras bases de datos en Scikit-Learn, ¿no? Ahorita vamos a utilizar la que es Iris. Si se acuerdan, son 150 ejemplos pertenecientes a 3 tipos de datos. La base de datos de Iris está etiquetada, pero obviamente para correr medias la corremos aquí sin las etiquetas, ¿no? Solo para ver qué también va a clusterizar los datos. Entonces aquí cargamos la base de datos y la dividimos, ¿no? Entre la X y la que son los datos de entrada, los features, y la Y que son las etiquetas. Las Y les digo, vamos a ignorarlas. Son 3 tipos de flores iris, ¿no? Setosa, versicolor y virgínica. Y aquí, en esta celda, graficamos los 3 tipos de datos con diferente simbolito y color, ¿no? Amarillo, azul y verde. Pero obviamente como son vectores, ¿se acuerdan? Cada ejemplo son en dimensión 4, son 4 valores, ¿no? Aquí está, bueno, era con respecto al pétalo, ¿no? El ancho y largo del pétalo y el sépalo, ¿no? El ancho y largo. Entonces, para graficarlo, pues acá, a ver, vamos a ir ejecutándolo. Pues tenemos que escoger 2 dimensiones únicamente, porque si no, no lo podemos visualizar, ¿no? Entonces, esta gráfica que ven acá es agarrando la dimensión, bueno, las dimensiones aquí de los 4 features va desde el 0 hasta el feature 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Entonces aquí estamos agarrando perdón, el 2 y el 3, ¿no? Y se ve de esta forma. Aquí con las etiquetas, se ve que claramente este tipo de iris setoso está muy apartado, está muy compacto, ¿no? Y versicolor y virgínica tienen cierto traslape en estas 2 dimensiones, ¿no? Así se vería sin etiquetas, ¿no? Pero podemos jugar aquí cambiando, por ejemplo, vamos a agarrar como la coordenada en X, el primer feature. Y a ver, espérame, creo que no. No, aquí tengo que cambiarle, a ver. Bueno, es que cambió el de acá, si dan cuenta aquí sí cambió. El de aquí no le cambié. Entonces aquí lo que podemos hacer es, vamos a hacer una cosa, vamos a poner dimensión 1, 0, dimensión 2, 3. Entonces aquí vamos a ponerle de 1, de 1, de 1.
sea más fácil experimentar esta. Fíjense. Entonces, con la división 0 y la 3, bueno, el grupito amarillo siempre sigue estando aparte, ¿no? Entonces, esta para acá medias no va a haber problema. Bueno, si lo trabajáramos con esas dos dimensiones. Aquí sí siguen estando traslapadas, ¿no? Entonces, acá sí va a haber problemas para estos dos grupos. Eh, vamos a hacer, por ejemplo, le graficamos la 1 y la 2, por ejemplo. Ujú. Esa, al menos la dirección en la que están, está en la dirección donde está más dispersos los datos. Igual aquí este es un poquito más fácil. Ahora, aquí nuevamente estamos graficando, estamos escogiendo únicamente dos features de los cuatro que tiene, ¿no? Esta verdad está fácil realmente. Y si no me equivoco, lo resuelve perfecto haciendo el clustering, ¿se acuerdan? K-medias con las cuatro dimensiones, ¿no? Los cuatro features del dataset. Entonces, vamos a ir ejecutando las celdas. Bueno, primero que utiliza una función muy útil, ¿no? De scikit-learn, que es para hacer blobs. Blobs es así como que nubecitas de puntos. Entonces, para poder llamar esa función, primero necesitamos definir los centros de estas nubecitas de puntos, ¿no? Aquí estamos definiendo como una lista de las coordenadas de esos puntos, ¿no? En dos dimensiones. Tiene cada puntito, cada centro, como decir los centroides, digamos, de las nubes, tiene sus dos coordenadas, ¿no? En X y Y. Y también definimos la desviación estándar eh, de esas nubecitas. Entonces acá estamos definiéndolo igual, una lista con un elemento para cada blob. Y aquí ya utilizamos la función makeBlobs. Le decimos que va a ser una muestra de 2000. Va a agarrar como centros los centros que definimos acá arriba. La edición estándar. Y simplemente le damos una semilla de números aleatorios. Entonces aquí ya generó los blobs. Y esa es la función para graficar las nubecitas de puntos, ¿no? Entonces, obviamente ese es un dataset diseñado para analizar el comportamiento de K-medias, ¿no? Entonces, podemos ver acá que son tres blobs que están básicamente alineados verticalmente y otros dos que están como que alineados horizontalmente, ¿no? Entonces, pues obviamente podemos checarlo aquí. Estos tres de acá, pues deben ser esos están más compactos, ¿no? Que están todos en la misma X menos 2.8. Y esos de acá, los dos primeros, ven que tienen la misma coordenada en Y. Horizontalmente están alineados. Esos son los dos blobs más dispersos, ¿no? Y aquí pueden ver igual qué tan disperso está el blob, los blobs verticales. Pues está más compacto, digamos, ¿no? Que los otros. Es 0.4, 0.3 los otros. Entonces, primero que por el tamaño que a veces tiene 0.4, están más dispersos, 0.3 y estos tienen 0.1, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes igual hacer experimentos, ¿no? Cambiando qué tan dispersos quieren que estén los puntos. Bueno, aquí ya llamamos o importamos, en este caso, el algoritmo K-medias, y lo vamos a correr con K igual a 5, ¿no? Obviamente que es un caso donde ya sabemos que son 5 blocks, ¿no? Aquí tengo comentado una línea. La diferencia está entre cómo se inicializa. Aquí en este caso se hizo random. La inicialización random eh, es la inicialización clásica que vimos en la presentación, ¿no? Es que agarras al azar, en este caso 5 puntos de tu dataset y los defines como centroides.
ya se vio que hay formas mejores de hacerlo. Y esa mejor forma aquí se le llama K-means plus plus. K-means plus plus. ¿En qué consiste esa heurística, digamos? Más abajito está la liga, de hecho, está del artículo donde se propuso. Pero básicamente lo que hace es, si vamos a generar 5 medias, primero genera una de forma aleatoria. Escoge uno de los puntos de forma aleatoria. Y luego crea una distribución de probabilidad eh, con los otros puntos restantes del dataset. Pero lo crea de una forma que los puntos que están más alejados de ese primer centroide tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados. Entonces, cuando selecciona el segundo o define el segundo centroide, le da preferencia a centroides que quedan lejos del primer centroide, ¿no? Y así lo va haciendo con los siguientes centroides. Unas que tiene 2 centroides. El tercero eh, trata de que ese centroide esté lo más alejado posible de los 2 centroides anteriores. Entonces hay un algoritmo ya bien definido para hacer eso, que está en un artículo. Ese creo que no tiene muchos años que lo propusieron. Y más bajito, donde hace referencia a esto, está la información, está la liga a ese artículo, por si quieren checarlo, ¿no? Y también creo que por default, si no mencionamos esto, o sea, si quitamos esto de este argumento, digamos, de la función, creo que ya por default lo inicializa con este de k-means plus plus. Bueno, aquí ya inicializamos y si se dan cuenta, aquí ya definimos los cuantos clusters, es solo la semilla aleatoria. Y la función que estamos llamando es fit predict. O sea, le pasamos los datos y de una vez digamos, en fit predict, además que encuentra los centroides, de una vez les asigna la clase a la cual, digamos, pertenece cada uno de los puntitos, ¿no? Eso lo estamos guardando aquí en YPret, ¿no? Que lo podemos imprimir y les dice, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo del dataset pertenece a la clase 1, este pertenece a la clase 3, clase 0, ¿no? Son de 0 hasta 4, ¿no? Son de 5 blobs que generamos. Lo podemos imprimir como si fuera un vector, que primero las primeras 10 asignaciones. Y en este caso, o sea, lo hizo perfecto. O sea, acá lo que estamos checando es que si este vectorcito corresponde con las etiquetas originales de esos datos, ¿no? Y pues en este caso, pues sí, corresponden. O sea, lo hizo perfecto, digamos. Podemos imprimir, o sea, k-means, aquí acuérdense que k-means ya es una variable, ¿no? Aquí le puedo haber puesto mi nombre, si que es un nombre de la variable, uno lo pone. Y pues, entonces ahí está igual cuáles son las coordenadas de los centroides. Entonces, claro, ya está todo para hacer utilizar, que están las etiquetas también. Y si tienes nuevos puntos, como por ejemplo acá definimos 4 puntos nuevos, se lo pasamos como un arreglo de NumPy. A la hora, la función se llama predict. Y entonces ya la función hace un tipo como de clasificación, ¿no? Le asigna alguno de los centroides a esos datos. Aquí unos proporcionan igual funciones para graficar lo que son como las regiones de decisión, o en este caso llaman gráficas de Voronoi, ¿no? Entonces, aquí está graficando ya la solución que encontró, que pues fue la correcta, ¿no? Entonces,
se alcanzan a ver que aquí en el centro de cada nubecita de puntos hay una X negra, ¿no? Dentro de un círculo blanco. Esa es la ubicación de los centroides que encontraron, 5 centroides. Y esa grafiquita de Voronoi nos dice más o menos el límite, ¿no? O sea, cómo serían clasificados puntos nuevos, ¿no? Dependiendo de en qué región quede, ¿no? En la rosada, en la amarilla, en la naranja. Entonces, aquí, digamos, encontró la solución perfecta. Entonces, ahorita más abajo vamos a ver algunos ejemplos donde no funcionó tan bien y cómo podemos hacer cierto análisis de esas soluciones, ¿no? Para encontrarla mejor. Bueno, acá obviamente igual esto es de utilidad si nuestros puntos están en 2 dimensiones, ¿no? Como estos ejemplos. Si nuestros datos estuvieran en dimensión 3 o más, pues no podemos utilizar estas funciones. Lo que se puede hacer es, utilizando PCA, Principal Component Analysis, que igual está implementado en Keras, reducir la dimensión de nuestros puntos. Imaginen que los puntos estos originalmente están en dimensión 10. Usando PCA los podemos pasar a dimensión 2 y entonces graficarlos en dimensión 2, cómo quedaron, ¿no? Junto con sus centroides. Entonces es algo igual muy, muy común que se hace usando PCA. Bueno, quedan las explicaciones. Aquí en este experimento que hicieron es solamente para ver cómo evoluciona, un poco como lo que vimos en la presentación de cómo se va moviendo la cruz roja y la cruz azul, cómo se va moviendo al ir recalculando los promedios. Eso es lo que hicieron acá. Y también mostrando un poco que uno de los argumentos que utiliza Caminso, que puede especificar, es el número de iteraciones que quieras. Puedes dejarlo en, o sea, tú le puedes decir cuántas iteraciones quieres que corra, o puedes dejarlo en automático. Déjame, me voy para arriba para que vean. Hay un argumento que es auto. Eso significa que el algoritmo detecte el número de iteraciones que necesita, ¿no? Como va avanzando, cuando vea que ya no hay cambios, ahí ya se detiene, que es esta acá. Para eso sirve para que automáticamente detecte. Por eso cuando ocurrimos de una vez, eh, encontró la mejor de las soluciones de una vez. Ahora, aquí en ese experimento que están haciendo, le dicen, son 2 K-medias que corren, ¿no? Entonces, la primera la corren una sola iteración, máximo de iteraciones 1, la siguiente 2 iteraciones y la siguiente 3 iteraciones. Y como utilizan la misma semilla de números aleatorios, digamos de la misma corrida que van a hacer, solo que una la van a detener a la primera iteración, la otra a la segunda y la otra a la tercera. Bueno, aquí nos arrojó un warning, ¿no? De que ese algoritmo ya, ese de algoritmo full ya va a ser retirado. Dice, es okay, will be removed. Bueno, nos dice que utilizamos otra versión, Lloyd, esa no sé cuál sea. Me imagino que aquí habría que ponerla entonces. A ver si ya no nos marca. Warning. Ahí está. Bueno, y después que ya se corrió esas 3, este es solo para graficar esas 3 iteraciones, ¿no? Entonces, estas dos son las mismas, son el mismo renglón, es la misma, solo que aquí sin las etiquetas y sin las gráficas de Voronoi de las regiones, pero es la misma solución, ¿no? Entonces, el primer renglón, es después de una iteración, ¿no? Donde quedaron los centroides, ¿no? Bueno, este fue asignado ya casi a su cúmulo, está un poquito afuera, y ese está como que un poco desubicado, ¿no? Debería estar más a la izquierda. En la iteración 2, como ya se empiezan a
a mover. Y intención 3 como se movió un poquito más hacia su cúmulo, ¿no? Y que veo que no se movió mucho es este de acá. Pero bueno, eso solo son 3 iteraciones, ¿no? Habría que correr a más iteraciones. Entonces, igual para ir experimentando y cómo puedes trabajar a nivel de número de iteraciones. Luego aquí en la siguiente celda, aquí solo es para mostrar, ¿no? ¿Qué ocurre si cambias el random init? ¿No? Déjame, igual actualizo esto de acá. Sí, para graficar, en el cluster random init. Aquí, a ver, ese es al inicializar con diferentes semilla aleatoria, ¿no? Te va a dar diferentes valores. Es lo que quiero mostrar acá. Por ejemplo, esta acá de la izquierda, si se fijan, definió centroide para estos dos cúmulos. Entonces lo definió como una sola región. Mientras que este de acá lo divide en dos grupitos, ¿no? Le asignó dos centroides. Entonces, esa solución de la izquierda está mal, mientras que la solución de la derecha está bien. Y lo único que se cambió fue la semilla de números aleatorios, ¿no? Para que esta pseudo aleatoriedad sea diferente. Eso porque igual se está utilizando, digamos, el algoritmo clásico, que es escoger los centroides de forma aleatoria, ¿no? Aquí lo que podemos experimentar es, por ejemplo, ya vimos que si se selecciona, se inicializa de forma aleatoria, con diferente semilla de número aleatorio, puede dar soluciones muy diferentes, ¿no? Vamos a ver si en lugar de random, le ponemos el algoritmo este óptimo que selecciona mejorcito los iniciales. Vamos a ver si con esto llegamos a la misma. No sé qué va a pasar. En teoría debería ser mejor. No, pues no. A ver, solo estoy viendo si se viene el experimento. No, pues le sigue afectando. Lo único que cambió que ahora este cúmulo cada grande es el que divide en dos. Entonces, pues, bueno, pues ver, es muy sensible el asunto este con las inicializaciones y las secuencias de números aleatorios. Bueno, la siguiente parte de la notebook es cómo podemos, como que encontrar los mejores, en este caso la K, ¿no? La mejor K para los datos. Entonces, aquí le llaman inertia, que ya viene implementado por default en K-medias, lo que le llaman la función de distorsión. En la presentación acá le llaman inertia. Entonces, para esa última corrida que hicimos, su valor de inercia es 211. Es básicamente las distancias, ¿no? Entre cada instancia y su centroide. Es la suma de esas distancias. Es lo que le llamamos la distorsión en la presentación. Y bueno, y acá solo dice, bueno, si te das cuenta, es simplemente la sumatoria del cuadrado de las distancias. Eh, en K-medias, el algoritmo de K-medias, en general más bien en scikit-learn, como scikit-learn implementa diferentes métodos de machine learning, tienen la clase principal con la que
son creados esos algoritmos. Tiene por default, digamos, un método que se llama score en la parte de métricas. Y este score, la gran mayoría de las métricas requieren maximizar ese score, ¿sí? Pero en el caso particular de K-medias, la inercia, mientras más pequeña sea, es que es mejor, significa que está más compacto los cúmulos. Entonces, la forma en que lo implementaron es que como el score siempre quieres maximizarlo, para que tú puedas minimizar la inercia, lo, lo multiplican por -1, básicamente. Entonces ya logras el efecto de, al maximizar el negativo de la inercia, realmente lo que estás haciendo estás minimizando. Entonces, es una cuestión ya más, ¿no?, de implementación, eh, solo para estar conscientes de eso, ¿no? Porque está raro aquí, porque lo ponen en negativo. El score para K medias es su inercia, pero negativo, en negativo. Bueno, acá diferentes, las inercias de los dos métodos que veíamos arriba, ¿no? K medias con diferentes inicializaciones. Eh, Obviamente es mejor este de acá, ¿no? Tiene una mejor inercia que el de acá abajo. Entonces, si no viéramos la graficación y tuviéramos que decidir cuál de las dos es mejor, pues nos vamos con la que tiene la inercia más pequeña, ¿no? Son más compactos los cúmulos, que pues en este caso se puede verificar acá, ¿no? Generó centroides para cada blob en específico, ¿no? Versus este de acá que se confundió en este de acá y en este. Entonces, bueno, normalmente no vamos a poder graficarlos, a menos que hagamos el truco ese de PSA, de reducir la dimensión. Entonces nos iríamos, o iremos decidiendo en función de esta inercia. Eh, bueno, acá otro de los argumentos, normalmente creo que por default, las veces que corre que tú llamas K-medias, por ejemplo, acá, con un número de clusters y un dataset, normalmente lo corre 10 veces por default K-medias y se queda con la mejor corrida, con la que tiene la menor inercia. Pero si tú quieres decidir, no quiero que corras 100 veces, pues aquí en init es donde le dices cuántas veces que quieres correr. Si no le dices para nada, si no agregas este argumento, por default lo corre 10 veces y se queda con la mejor corrida. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí solo para ejemplificar eso, ¿no? Que se queda con la mejor de las 10 corridas. Aquí está el método que les decía de K-medias plus plus. Fue propuesto en 2006. Bueno, tiene algunos años. Ya tiene varios años. Ya va para 20 años casi. Esa es la heurística esa que utilizan para generar los números, digo, los centroides iniciales, ¿no? Considerando las distancias entre ellos. Entonces, si quieren leer los detalles de eso, aquí está en la liga al paper para ver cómo igual como Diane decía, no manejar tabla de decisión estándar o algo así. Si quieres hacer tu propia propuesta, Diane, tal vez basado en esto de K-means plus plus. Bueno, ¿qué más de esto? Otra de las mejoras que se utilizan normalmente es como todo el tiempo hay que estar calculando las distancias, ¿no? Para asignar cada punto a su centroide más cercano. Hay una variante de K-medias que utiliza eso de la desigualdad
de los lados del triángulo, ¿no? Y eso lo hace para calcular más rápidamente las distancias entre los puntos. O sea, hay distancias que no las calcula, porque al final lo que tiene que hacer es asignar, no tanto que saber las distancias en sí, sino que quiere saber cuál es el centroide más cercano. Entonces, utilizando esa desigualdad, optimiza la asignación de los centroides. Aquí en K-medias, si quieres usar ese algoritmo, solo hay que decirle, el argumento es ELCAM, ¿no? Algoritmo, y se le pone ELCAM. Y eso lo corre más rápido. Aquí en este ejemplo, pues no se nota realmente porque son muy poquitos datos, son 2000 datos, ¿no? O 2000 por cada blog, no recuerdo. Pero son muy poquitos. Pero si fuera uno a correr esto para cientos de miles de puntos, pues sí se notaría una diferencia al utilizar la función esta, ELCAM, ¿no? Porque va a calcular menos distancias. De hecho, aquí está corriendo eso. Ya terminó. Bueno, es que aquí no le cambié. Bueno, o sea, habrá que checar. Ah, bueno, acá ya nos dice igual, ¿no? El need va a ser auto. Bueno, ahora que está pendiente de eso, van actualizando las versiones del biblioteca. Eso pasa igual con Keras. ¿Sabes? Hay ejemplos de la página de Keras que lo ejecutas. Algunos marcan warnings como este, algunos te marcan error y tienes que ya de plano cambiarle algunos de los argumentos. Lo bueno es que por lo general los mensajes que imprimen acá son bastante claros de qué tienes que hacer para repararlo. Y bueno, aquí lo corro 50 veces, es para comparar nada más. Bueno, acá lo que dice, ¿no? Realmente como el data es muy pequeño, no se nota mucho la diferencia entre correr el método optimizado y el normal. Pero digamos, si decían correr para miles de puntos, pues, sí valdría la pena correr la versión optimizada. Bueno, aquí lo más importante, ¿no? De hecho, es escoger el número óptimo de clústeres, o sea, el número de K. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Se acuerdan lo que les comentaba del elbow? Por ejemplo, aquí la solución de la izquierda tiene 3 centroides, K igual a 3, y en la derecha tenemos K igual a 8, ¿no? Que pues ninguno ni otro, ¿no? O sea, porque en este caso sabemos que K debe ser igual a 5. Pero si no pudiéramos visualizar si los datos no fueran así tan fáciles, no, no es tan sencillo. Entonces, para K igual a 3, la inercia que nos da es 653. Para K igual a 8, la inercia es menor, 119. Pero eso ya habíamos explicado que es lógico, ¿no? Porque mientras más centroides tengas, las distancias o las sumas de las distancias de los puntos a sus centroides, esa suma cada vez va a ser más pequeña, ¿no? Hasta llegar a un extremo donde tengas el mismo número de centroides que el mismo número de datos. Entonces, si siempre va a ir minimizándose, cada vez va a ser más pequeño, pues ¿cómo saber entonces cuál es el número de K adecuado? Entonces, fíjense, acá generaron para diferentes Ks y graficaron las Ks, ¿no? Para K igual a 1 hasta K igual a 8. Y en el eje de las Y imprimieron las inercias. Entonces ven cómo siempre va bajando, ¿no? Entonces, la cuestión es que visualmente lo que nos recomiendan es determinar este punto que le llaman el codo, que es el punto en donde al aumentar la K, la inercia se reduce significativamente, de una forma que al siguiente valor de K, la inercia ya no disminuye igual que antes, ¿sí? O sea, acá hay una reducción considerable de ese cambio que sufrió la inercia.
Entonces, como pueden ver acá, esta cada vez es menos la disminución, ¿no? Acá podrían irse hasta llegar a hacerlo cero prácticamente. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, o sea, de acuerdo a esta heurística que podemos manejar, la K que nos conviene sería 4, pero pues es una heurística, ¿no? Sabemos que para esos datos el valor correcto es 5, de hecho. Entonces, lo que te recomiendan es fijarte en dónde se genera esta curva, este cambio que le llaman el codo, y considerar los vecinos de este número como posibles soluciones también, ¿no? Entonces, en teoría, si nosotros no supiéramos que los datos fueron generados de 5 grupos, determinamos primero dónde está el elbow, que será 4, y diríamos, ok, vamos a considerar como posibles soluciones el 4, y tal vez uno más, el 5, ¿no? Antes no, porque todavía está muy grande el error, ¿no? Pero tal vez el elbow y al menos el siguiente, o tal vez dos siguientes, ¿no? Considerarlos dentro de tu selección de las mejores. Y luego, pues tal vez con alguna otra métrica determinar este, cuál es este mejor. Aquí, por ejemplo, lo que estamos observando es la métrica inercia. Aquí nos conviene metas más pequeñas mejor. Aquí, más adelante, hay otra definida que les comenté hace un momento, le llaman silueta. Aquí está explicada la silueta. Para cada clustering, calculas este número, ¿no? B menos A entre el máximo entre A y B. ¿Cuál de A y B es máximo? Donde A es la distancia media eh, a los otros, entre las otras instancias dentro del mismo clúster. O sea, las distancias el promedio de distancias entre los puntos de un mismo clúster. Esa sería la A aquí en esta formulita. Y la B dice es la media de la distancia al clúster más cercano. O sea, dice la distancia media a las instancias de los clústeres más cercanos. Esa es la B. Entonces, calculando B y A, para cada clustering, o para cada clusterizado, calculas este número B menos A entre el que sea mayor, ya sea A o B. Esta métrica te va a dar valores entre menos 1 y 1. Más 1 es lo mejor. Acá te dice un coeficiente cercano más 1 significa que la instancia está bien localizada dentro de su propio clúster y que está lejos de otros clústeres, ¿no? Como estos de acá, por ejemplo. No, aquí está mala clusterización, pero este de acá arriba tal vez, ¿no? Todos los que están aquí están muy claramente, están muy cerquita de su centroide y están claramente lejanos a sus otros centroides. Esa sería una calificación de más 1. Un número cercano a 0 significa que está cercano al límite de su clúster, ¿no? Sería tales como, por ejemplo, bueno, es que eso pertenece al otro clúster, pero esos tal vez, por ejemplo, están cerca del límite de su clúster. Y el menos 1 significa que ya de plano se pasó al otro clúster, como estos que están acá, estos 4 que están acá, ya están en la región del gris, ¿no? Ya se pasaron, estos tienen calificaciones cercanas a menos 1. Entonces, en esas siguientes celdas se grafica ese score. Aquí pueden verlo como importa silhouette score de las métricas para de scikit-learn. Entonces solo le dices, ok, calcúlame el score silueta para este dataset, considerando que estas fueron las etiquetas que le asignó K-medias, ¿no? Entonces acá hicieron lo mismo, pero para diferentes valores de K, solo para comparar, ¿no? Entonces, así como puedes sacar la gráfica de inercia, aquí está sacando el score de silueta. Y aquí, mientras más grande, es mejor. Acuérdense que aquí el máximo sería más 1, que sería como que
perfectos, ¿no? Los clusterizados. Y mientras más abajo, pues es peor. Entonces, aquí, esta gráfica igual nos indicaría que K igual a 4 es la opción a tomar. Y como segunda mejor opción sería K igual a 5, ¿no? Entonces, nuevamente, es una heurística, ¿no? Nos acerca, digamos, a la solución, pero en este caso sabemos que no es la solución eh, precisa, ¿no? La solución precisa, correcta, es la 5. De todas formas, pues está dentro de los cercanos de esta, ¿no? Aquí hay una gráfica igual bastante interesante, en donde generan eh, estas barras de colores acostadas. El ancho de estas barras indica cuántos puntos fueron asignados a ese clúster. Entonces, aquí en esta primera gráfica de la izquierda, tenemos un clusterizado con K igual a 3, entonces son 3 grupos. Se pueden ver que fueron, digamos, en el grupo de naranja fueron, como es menos ancho, significa que hubieron menos puntos asignados a ese grupo. Y esta línea acá segmentada en rojo significa el valor de silueta máximo, si no me equivoco. A ver, qué bajito debe decir. Dash 9, el score es silueta promedio, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una gráfica en donde el número de puntos asignados a cada clúster sea más o menos el mismo. Es una heurística, ¿no? Porque puede ser que haya un clúster que tenga de por sí, de forma natural, pocos elementos, ¿no? Pero aquí la heurística dice que trata que estén lo más balanceado posible los clústeres y tratando de que crucen este promedio del score silueta. Entonces, aquí está la solución para K igual a 3, K igual a 4, y está mejorcita que K igual a 3, y K igual a 5, ¿no? Que igual cumpliría. Entonces, acá nuevamente, la única diferencia de K4 y K5 es que acá tienen muchos asignados al grupo naranja, que es el que posiblemente luego aquí se subdivide, ¿no? En esta amarilla y naranja. Entonces, con esta grafiquita, aquí tal vez nos inclinaríamos solamente por esta cuestión heurística de que estén más balanceados los conjuntos. Nos iríamos más por K igual a 5, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Creo que con respecto a esto de K-medias es lo que normalmente se utilizaría, ¿no? Ya la siguiente parte de la notebook, esta parte de acá, bueno, viene la parte esta de cómo usar clustering para segmentar las imágenes, para los pixelitos. Y aquí utilizan una foto de flores, si no me equivoco. Aquí está corriendo K-medias para segmentar las imágenes en 10 colores, 8 colores, 6 colores, 4 y 2. Vamos a ver hasta que termine. Es lo mismo que estaba en la presentación, pero en la presentación era con las fotos de unos niños, ¿no? Aquí son con imágenes de flores. Bueno, aquí ya terminó. Vamos a graficar. Entonces acá les es la imagen original y esta es con 2 colores, con 4, con 6. Entonces este código está bueno para si van a hacer algo de procesamiento de imágenes, pueden utilizar el código para hacer segmentación y como una forma de preprocesamiento, ¿no? Y la última sección de acá es, esta sección de acá es similar a lo que les puse en la Notebook 2. Es cómo utilizar clustering para un tipo de como aprendizaje semisupervisado. En que estamos viendo ahorita, utilizan una base de datos que se llama Digits.
que es como una versión simplificada de MNIST. MNIST es la base de datos, está muy popular, de imágenes de números, ¿no? De dígitos escritos a mano por varias personas. Solo que esta es más pequeña, la de las imágenes aquí son de 8 por 8. Creo que en la de MNIST, no recuerdo si son de 28 por 28 o de 32 por 32 píxeles, que igual son pequeñas, ¿no? Pero este todo son más pequeñas, son de 8 por 8 píxeles. Y hay dígitos de todo, ¿no? Desde el 0 hasta el 9. Son 1797 imágenes en grises. Entonces aquí, ¿cuál es el experimento que hacen? Primero cargan la base de datos, low digits, iguales de la base de datos scikit-learn. Dividen el conjunto en entrenamiento y de prueba. Se dan cuenta que acá tienen funciones especiales para hacer esto de dividir los datasets, ¿no? Entonces utilizan esa función para dividirlos. Y luego, fíjense, utilizan el algoritmo de regresión logística. Es uno de los algoritmos que les mostré inicialmente. La regresión, pero como es logística, significa que tiene ya una función sigmoidal. No sirve realmente no para hacer regresión, sino para hacer clasificación binaria. Entonces, aquí me he ejecutado esto. Aquí primero lo que hacen es, con las imágenes, hacen la clasificación tal cual, ¿no? Hasta aquí no hemos utilizado K-medias. Acá solo se utilizó algo de regresión logística para clasificar. Son 10 categorías. Regresión logística es binario, pero acá le puedes especificar al algoritmo que son múltiples clases, no solo son dos. Entonces, internamente, realmente lo que hace es entrenar 10 clasificadores binarios para poder detectar cada una de las clases, ¿no? Esta no es la mejor forma de hacerlo. Realmente, sabes que actualmente lo mejor es usar una red neuronal, no usar regresión logística de esa forma, ¿no? Pero aquí el ejemplo es para ver cómo puedes utilizar K-medias. Entonces aquí lo que anotan es el score, la calidad de la predicción es 96%. Y luego dicen, bueno, ok, ¿y qué tal si utilizamos primero K-medias? Entonces hacen un pipeline, ¿no? Que define básicamente una secuencia de procesos que van a correr sobre los datos. La primera es hacer un clusterizado de K-medias en 50 clústeres. Y luego lo que hacen es correr regresión logística sobre las distancias de cada una de las imágenes a sus centroides. O sea, K-medias les sirve para agrupar las imágenes en 50 cúmulos. Y luego, en lugar de hacer regresión logística sobre los valores de los píxeles de las imágenes, cada una de las imágenes es reemplazada por su distancia a su centroide asignado, a uno de esos 50 centroides de acá. O sea, hacen como una transformación de los datos, ¿no? De tener imágenes de 8 por 8 píxeles a tener un solo número, que ese número es la distancia a uno de los clústeres. Y mejora, a ver si me ajusta esto. Mejora un poquitillo ya, ¿no? Es solo un ejemplo didáctico de cómo se puede utilizar esa. De hecho, está más padre la que está en la 02, en la Notebook 02, ahorita la vemos. Es como que una forma más, como que lógica de hacer. Esa que está, la verdad está me rara esa forma de hacerlo. A mí no se me hubiera ocurrido hacerlo, cambiar imágenes por distancias. Pero bueno, acá lo que muestran es que mejoró bastante la precisión, ¿no? Redujeron el error. Bueno, aquí hay una función también que
Les pueden combinar, de hecho, o sea, pueden hacer códigos que estén en Keras y parte del procesamiento de, de los datos lo pueden hacer con scikit-learn, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá es para correr validación cruzada. ¿Se acuerdan? Validación cruzada, lo ideal es, tus datos no son muchos, hacer varios experimentos con diferentes subconjuntos de datos. Entonces, Keras viene ya con esta función que es para hacer esta validación cruzada, ¿no? Bueno, de hecho, esta acá tardaría, acá dice, ¿no? Tal vez 20 minutos para correr. No tiene tanto caso correrla, pero sí, lo interesante acá es saber que existe esa función en Keras y no tienes que manualmente definir tus subconjuntos, ¿no? O sea, lo que sí tienes que definir estos pipelines, ¿no? Aunque lo puedes hacer, no necesariamente un pipeline, puedes especificar el algoritmo que quieras probar. Si esta acá ya tienes como una función, tal vez de Keras, llamar esa función, ¿no? Bueno, el que se me hace más interesante como ejemplo representativo de usar K-medias como un aprendizaje semisupervisado, es igual, es con la misma base de datos, de dígitos. Y aquí, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Aquí solo están cargando los datos, dividen en train y test. Acá, ¿cuál es la idea? Dice, cuando tenemos muchos de los ejemplos no etiquetados, ¿sí? Semisupervisado normalmente ocurre en esa situación. Cuando tú tienes un montón de datos, te gustaría clasificarlos, pero no puedes entrenar un modelo clasificador de forma normal porque son pocos de tus ejemplos los que tienes etiquetados. Y a veces etiquetar tus ejemplos de forma manual es muy costoso, lleva mucho tiempo. Entonces, ese es un planteamiento bastante común, o sea, ocurre bastante esto del aprendizaje semisupervisado. Entonces, ¿cuál sería el approach, la solución? Entonces, supongo que vas a utilizar igual otra vez. Es solo para que corra rápido, revisión logística. Cuando tienes 50 ejemplos nada más etiquetados, ¿no? Entonces, primero corre revisión logística con 50 ejemplos. Entonces, como son pocos ejemplos, tu error va a ser enorme, ¿no? Acuérdense que aquí tenemos 1700 ejemplos en ese dataset. El test set no sé de cuánto queda, pero sí, de un conjunto de 1700 solo tienes 50 etiquetados. Entonces es muy poquito, es muy poco representativo esos datos, ¿no? Entonces obviamente el error va a ser grande. Eh, entonces acá lo que dicen, ok, en lugar de agarrar tus 50 ejemplos que tienes etiquetados, te dicen, ¿por qué no mejor corres sobre tu dataset, corres K-medias con K igual a 50, por ejemplo, con la idea de que solamente K-medias agrupe tus datos en los cúmulos más representativos. Y una vez que ya descubriste cuáles son esos 50 grupos más representativos, que aquí acuérdense que realmente son 10 categorías las que hay, son los dígitos de 0 a 9, pero como sabemos que hay dígitos que van a ser, o sea, no se van a aparecer todos, los 9 se van a aparecer, ¿no? Hay unos que van a aparecer tales 4, ¿no? O unos que tal vez van a aparecer 7. Entonces dice, bueno, vamos a utilizar 50 grupos. Entonces, clusterizas con 50. ¿Qué es lo que hacen acá? K igual a 50. Corren K medias con 50 valores, 50 cúmulos. Y luego lo que hacen es escoger de cada uno de esos 50 cúmulos, escogen la imagen que está más cercana al centroide. Y dicen, bueno, esta imagen que está muy cerca del centroide de cada uno de esos 50 grupos, pues debe ser súper representativo, ¿no? Casi como un template.
de esas 50 categorías que se definieron, ¿no? Y entonces dice, bueno, etiqueta esos 50. Sabemos que tal vez no puedes etiquetar 1000, pero es más viable etiquetar 50 o tal vez, no sé, 40 imágenes que estar etiquetando miles de imágenes. Entonces, básicamente, K-medias te sirve para seleccionar cuáles ejemplos vale la pena etiquetarlos manualmente. Lo que serían estos, ¿verdad? Y entonces ya, aquí hasta los grafican esos 50 números representativos. Y ya entrenan otra vez su revisión logística usando únicamente esos 50, ¿no? Y se ve pues claramente que mejora la calidad, ¿no?, de la predicción. Entonces, para eso es útil K-medias, ¿no? Utilizarlo para seleccionar qué ejemplos vale la pena invertir en su etiquetado. Y aquí... bueno, lo que mencionan igual, dicen, bueno, igual, ¿y por qué no etiquetamos más, no? Entonces, lo que hay que considerar es que K-medias no es perfecto. Entonces, seguramente va a haber algunos puntos que no los clusterizó de forma perfecta, ¿no?, de forma correcta. Entonces, lo que hacen en el siguiente experimento es, en lugar de quedarse con la imagen más cercana a su centroide de cada uno de esos 50 grupos, agarran a los al 75% de puntos más cercanos de cada centroide y le asignan la misma etiqueta que le asignaron a ese centroide cuando se hizo la regresión logística. Ese sería como un segundo paso. Y ya con esas etiquetas nuevas, que esas ya fueron generadas de forma automática, ¿no? Primero haces el clustering. Ya que tienes tus 50 cúmulos, escoge la imagen más cercana de cada clúster, su imagen más cercana al centroide. Lo etiquetas manualmente, corres revisión logística. Una vez que ya lograste etiquetar ya con las categorías correctas a 0, 1, 2, 3 hasta 9, dices, bueno, ok, voy a etiquetar ahora a todos los que fueron etiquetados en el grupo de 0. Los voy a etiquetar como 0, pero no a todos, sino al 75% de las imágenes más cercanas. Entonces, de esta forma ya tienes etiquetas automáticas que tienen más sentido. Y al reentrenarlo sube todavía un poco más el desempeño, ¿no? No fue demasiado, .93, a ver. Fueron centésimas nada más, o milésimas, más bien. 5 milésimas mejoró, ¿no? Pero digamos, esa es la idea, ¿no? Combinar el uso de K-medias con algoritmos de clasificación. En este caso hicieron revisión logística, ¿no? Pero pues es una estrategia, es una metodología, lo puedes aplicar con una red neuronal, no sé, una convolucional o una recurrente o cualquier otra. Creo que es lo último que mencionan, ¿no? Sí, bueno, es una estrategia esta bastante buena para mejorar la calidad de los métodos semisupervisados.